La crisis en Venezuela vuelve a encender las alarmas en la comunidad internacional y esta vez el llamado no viene desde Washington ni desde Bruselas, sino desde Ciudad de México. En una declaración contundente que sacudió el escenario diplomático latinoamericano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió que la Organización de las Naciones Unidas asuma un rol activo y urgente para evitar lo que calificó como un posible derramamiento de sangre en el país sudamericano. El pronunciamiento se produce en medio de una escalada peligrosa de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, marcada por sanciones, amenazas militares, veladas y movimientos estratégicos que, según analistas, podrían empujar a la región a un escenario de confrontación sin precedentes en los últimos años. Durante su habitual conferencia matutina, Sheinbaum abandonó el tono protocolar y optó por un discurso directo, cargado de preocupación y advertencias. La mandataria dejó claro que México rechaza cualquier tipo de intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela y cuestionó la pasividad de los organismos multilaterales frente a un conflicto que, según ella, ya dejó de ser hipotético. Para Sheinbaum, la Organización de las Naciones Unidas no puede seguir observando desde la distancia mientras las tensiones crecen. En sus palabras, el organismo internacional tiene la responsabilidad histórica de prevenir una tragedia humana antes de que las decisiones políticas se traduzcan en violencia real sobre la población civil. México marca posición a no a la intervención. Si al diálogo, la postura del gobierno mexicano no es nueva, pero el contexto le da un peso distinto. Sheinbaum reafirmó el principio histórico de la política exterior de México, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, dejó claro que este principio no implica indiferencia. Según la presidenta, evitar la guerra también es una forma de intervenir, pero desde la diplomacia, el diálogo y la mediación internacional. En ese sentido, insistió en que la Organización de las Naciones Unidas debe convertirse en un actor activo, no en un simple observador que reacciona cuando los daños ya son irreversibles. El pronunciamiento de Sheinbaum ocurre apenas un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara medidas drásticas contra Venezuela, entre ellas la orden de bloquear la circulación de buques petroleros sancionados que entren o salgan del país caribeño. Una decisión que impacta directamente en la ya debilitada economía venezolana. Desde Washington, el discurso ha sido cada vez más agresivo. Trump volvió a calificar al gobierno venezolano como un régimen hostil y en declaraciones previas incluso lo asoció con organizaciones terroristas, una etiqueta que eleva el nivel de confrontación política y simbólica. La reacción del gobierno de Nicolás Maduro no tardó en llegar. En un comunicado oficial, Venezuela rechazó de forma categórica las decisiones de Estados Unidos, calificándolas como una amenaza grotesca y una violación directa del derecho internacional. Según Caracas, las sanciones y bloqueos no buscan una solución democrática, sino asfixiar económicamente al país y justificar futuras acciones más agresivas. El gobierno venezolano sostiene que estas medidas afectan principalmente a la población civil, agravando la crisis humanitaria y empujando al país a un escenario aún más inestable. Más allá de las palabras, lo que realmente genera preocupación en América Latina es el movimiento militar estadounidense en la región. En las últimas semanas, Estados Unidos desplazó miles de soldados y una flota naval significativa, que incluye buques de guerra y un portaaviones hacia zonas estratégicas cercanas a Venezuela, aunque el Pentágono evita hablar de una intervención directa. La demostración de fuerza es interpretada por muchos gobiernos como una señal de advertencia. Para México, este tipo de acciones solo incrementa el riesgo de un error de cálculo que podría derivar en un conflicto armado
de grandes proporciones. Es en este punto donde el llamado de Sheinbaum cobra mayor relevancia. Para la presidenta mexicana, la Organización de las Naciones Unidas ha fallado en anticiparse a la crisis en lugar de actuar como mediadora. Sostiene que el organismo ha permitido que las tensiones se acumulen sin una estrategia clara de contención. Sheinbaum insistió en que la Organización de las Naciones Unidas no fue creada únicamente para reaccionar después de las guerras, sino para evitarlas. En su visión, el silencio o la inacción del organismo podría ser interpretado como complicidad frente a una escalada que amenaza con desestabilizar no solo a Venezuela, sino a toda la región. El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela no ocurre en el vacío. Países de América Latina siguen los acontecimientos con creciente preocupación, conscientes de que cualquier enfrentamiento tendría efectos regionales, desde flujos migratorios masivos hasta impactos económicos y tensiones diplomáticas. México, como una de las principales potencias diplomáticas de la región, busca posicionarse como una voz de equilibrio. El mensaje de Sheinbaum apunta tanto a la Organización de las Naciones Unidas como a los gobiernos involucrados. A la violencia no puede ser una opción. Trump y un discurso que puede escalar la crisis, según fuentes oficiales. Donald Trump planea dirigirse nuevamente a la población estadounidense desde la Casa Blanca, en un discurso que podría endurecer aún más su postura sobre Venezuela. Este anuncio aumenta la expectativa menos y el temor sobre nuevas sanciones o incluso acciones más contundentes. Para analistas internacionales, este tipo de discursos suelen tener un doble objetivo: reforzar la imagen de liderazgo fuerte ante el electorado interno y enviar un mensaje directo a los adversarios. Sin embargo, también pueden cerrar las puertas al diálogo y alimentar una espiral de confrontación difícil de revertir. El punto central del mensaje de Claudia Sheinbaum es claro: la historia ya ha demostrado que cuando la diplomacia fracasa, quienes pagan el precio más alto son los ciudadanos comunes. Un derramamiento de sangre en Venezuela no sería solo una derrota política, sino una tragedia humana de dimensiones incalculables. La presidenta mexicana subrayó que aún hay tiempo para evitarlo, pero ese tiempo se acorta con cada amenaza, cada sanción y cada despliegue militar. En su cierre, Sheinbaum lanzó un mensaje que resuena más allá de las fronteras mexicanas. La paz, dijo, no puede depender de la voluntad de una sola potencia, ni de la resistencia de un solo gobierno. Requiere compromiso colectivo, responsabilidad y, sobre todo, acción inmediata. Para México, la Organización de las Naciones Unidas debe dejar de ser un actor pasivo y asumir el liderazgo que le corresponde. De lo contrario, el mundo podría estar presenciando los primeros pasos hacia un conflicto que nadie podrá controlar una vez que se desate.